Muchas gracias por su espera. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a esta masterclass titulada Anticorrupción más allá del discurso. Este tema es relevante para la Universidad Externado de Colombia porque, reafirmando su compromiso con la sociedad, abrió recientemente la especialización en gestión anticorrupción, un programa diseñado conjuntamente por las facultades de Derecho y Economía, que forma especialistas en herramientas analíticas, conceptuales y prácticas para afrontar los riesgos de corrupción y para también el diseño e implementación de planes y políticas anticorrupción en organizaciones públicas y privadas. Durante la primera parte de este evento estará acompañándonos una experta en la materia y luego realizaremos una breve ronda de preguntas. Posterior a este espacio podrán conocer el contenido de esta nueva especialización y los beneficios financieros y académicos, por supuesto, para ingresar a esta especialización. Para dar una introducción a este espacio, hay que decir que la corrupción es un fenómeno complejo y también dinámico. En él se conjugan actores con intencionalidades y racionalidades diversas, recursos de poder, marcos normativos y prácticas institucionales y sociales. En el discurso anticorrupción, si bien algunas de estas dinámicas son usadas en el diseño e implementación de políticas públicas y herramientas, la gestión anticorrupción en organizaciones privadas y públicas cada vez más depende de la capacidad de los gestores y los tomadores de decisiones, de comprender los contextos y determinar cómo hacer un uso eficiente de los instrumentos anticorrupción existentes y de aquellos que se puedan diseñar. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Ana Paulina Sabat, es politóloga con maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, tiene más de 16 años de experiencia y conocimientos en anticorrupción, en acceso a la información, en transparencia, integridad, responsabilidad social y prácticas de buen gobierno. Es consultor internacional del programa Eurosocial en estado abierto y varias organizaciones nacionales. Ha trabajado para la Asociación para una Unidad Más Justa en Honduras, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Procuraduría General de la Nación y la Corporación Transparencia por Colombia, específicamente en la gestión de estándares de transparencia y anticorrupción. Se ha desempeñado además como coordinadora del Grupo de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y ha sido líder pública en la Corporación Transparencia por Colombia. Además de esta amplia trayectoria, ha liderado el diseño e implementación de diferentes herramientas de anticorrupción y promoción de integridad de los sectores público y privado. Así que es una autoridad definitivamente en este tema. Ana Paulina, bienvenida y te doy la palabra. Bueno, no, muchísimas gracias a la universidad por convocarme a este espacio. Me pone muy feliz porque este es un tema que no solamente me apasiona, sino en el que creo que realmente cada vez más se necesita comprender, no tanto qué significa la corrupción, que sí es importante saber qué es corrupción y qué no es corrupción, sino entender qué podemos hacer y el que hayan personas aquí que quieran, digamos, escuchar lo que me gusta compartir y aquello a lo que me he dedicado todos estos años, de verdad me emociona mucho, incluso porque sé que los tiempos ahora son complejos y que hayan destinado un momento de su vida para reflexionar sobre esto, de verdad que es muy emocionante. Vamos, si quieren, a iniciar, digamos, con este espacio. Voy a compartir una presentación para que incluso también sea más fácil seguir un poco el discurso. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bienvenidos a mi casa, que estamos aquí. Sí, sí se pudo, no pude compartir. Está arrancando. Ah, Ya. ok, ok. Así. Ahora los participantes, entonces un momentico que están acá, ¿cómo me salgo de acá para ver la presentación? No me dejan. ¿Ustedes ven lo mismo que yo veo? Sí. Estamos viendo el chat con los Ustedes. participantes y una pantalla negra. Y una pantalla negra. No me deja Estamos viendo tu minimizar. pantalla. Sí, no me deja minimizar. Espérate un momento. ¿Por qué no deja minimizar? Minimizar, así. Ah, bueno. Ahora sí ya. Ahora sí vemos. Ahí me ven. Perfecto. Ahora sí.
Listo. Bueno, un poco el objetivo de esta charla, que espero que dentro de unos minutos se convierta en una muy buena conversación, parte un poco de cuando conversábamos con David, cómo la enfocábamos. Quería enfocarla mucho para que ustedes comprendieran qué se puede hacer para luchar contra la corrupción, cómo realmente, más allá del discurso político de la lucha contra la corrupción, que indiscutiblemente es muy útil desde esa dimensión política de aquellos que toman las decisiones, pero también desde la dimensión de la sociedad civil que quiere luchar contra la corrupción. Es súper interesante el discurso, pero ese discurso tiene también una posibilidad de ser práctico o no, dependiendo de unas condiciones que hemos venido analizando con un grupo de investigadores hace algunos años, que hacen que pasemos del dicho al hecho. Entonces, la conversación del día de hoy, quiero que se concentres en eso. Vamos a tratar, llamémoslo, 3 puntos centrales. Primero, no vamos a definir aquí qué es la corrupción. Les voy a contar el por qué, digamos, existen tantas definiciones de corrupción en el mundo, pero sí algunas de las trampas más claves que tiene la corrupción como fenómeno. Es decir, hay unos elementos que hacen que cuando uno aborde el tema de la corrupción como fenómeno social y político, también se encuentre con unas trampas, y por eso hay tanta complejidad en definirla. Después, determinar algunos alcances de la anticorrupción, qué es lo que significa transparencia, integridad, y anticorrupción como conceptos, y cómo eso yo lo puedo ir operacionalizando un poco en las organizaciones en las cuales yo me desempeñe, bien sea pública, privada, o cómo puedo hacer un ejercicio de control social desde la ciudadanía que me permita comprender esos elementos anticorrupción. Y lo último, algunas reflexiones sobre las oportunidades que existen para la acción, pero algo muy clave son aquellos elementos que yo he identificado a lo largo de estos años como que realmente ayudan, que no están en los documentos, no están en las investigaciones, están más bien en la práctica y en la vivencia de la lucha contra la corrupción, y que han ayudado a los líderes de las organizaciones públicas y privadas a encontrar una puerta cuando la corrupción permea a cada una de sus instituciones. Entonces, en principio, cuando hablamos de corrupción, más allá de la definición de corrupción, que existen múltiples definiciones de corrupciones, existen tesis doctorales donde solamente se habla de la filosofía, en este caso asociada a la corrupción, a las prácticas incorrectas. Lo que sí es claro es que la corrupción es eso, es una práctica incorrecta que tiene una dimensión social como fenómeno social, y esa dimensión social nos lleva a que hay una tensión entre los intereses públicos y privados, a que adicionalmente, digamos, hay una distorsión en el mercado, hay una distorsión en las relaciones entre el principal y el agente, hay una serie de situaciones, digamos, que impiden en este caso que el logro de los objetivos, llamémoslo así, en el caso colombiano, en el Estado Social de Derecho, se puedan llegar a cumplir, porque hay como un vicio en la forma en la que se pactaron esas condiciones de ese tratado político. Pero también es una práctica incorrecta que tiene una expresión penal. Y esa expresión penal es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite un poco aterrizar qué se va a entender por aquello que es incorrecto en el Código Penal, en el Código Disciplinario, en la forma en la que se relaciona el Estado con sus ciudadanos a través de los servidores públicos y la función pública. Pero ¿por qué esto es supremamente clave entenderlo? Porque en muchas oportunidades la dimensión social de la corrupción, es decir, cómo la corrupción se mueve en los ámbitos sociales, no es exactamente la misma que está en la dimensión penal. No todo lo que uno puede llegar a encontrar que esté tipificado como delito contra la administración pública o delito relacionado con la corrupción realmente es lo que puede llegar a suceder en las sociedades. Ejemplo de esto es el clientelismo. El clientelismo es una práctica que en Colombia no está tipificada como delito como tal, pero sí sucede mucho, como los conflictos de intereses, que no particularmente es un problema cuando suceden, sino que se convierten en un problema cuando no se saben gestionar. Entonces, esto es muy importante
importante comprenderlo porque cuando entendemos que es una práctica incorrecta, entendemos también que no solamente la forma de luchar contra la corrupción es a través de la norma. Hay otros instrumentos y otras herramientas que nos pueden permitir mucho avanzar en una lucha contra la corrupción que incluso en muchas oportunidades es mucho más consciente, específica, estructurada, porque nos lleva al individuo que comete estas prácticas, digamos, incorrectas y nos permite un poco alejarnos de otros vicios que existen en la lucha contra la corrupción cuando otros problemas institucionales como la impunidad logran afectar la dimensión penal de la corrupción al no lograr encontrar, digamos, en las sanciones judiciales realmente la oportunidad de generar nuevos desarrollos y herramientas que nos permitan luchar contra la corrupción. Existe indiscutiblemente en el mundo y en Colombia un marco normativo muy robusto para luchar contra la corrupción. Existen acuerdos internacionales anticorrupción, existe 3 grandes acuerdos. Digamos, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, existe adicionalmente la Convención de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas, una serie de pactos políticos y civiles que también han ayudado mucho a configurar cómo la corrupción se entiende como un problema global, y esta es una de las grandes aproximaciones que ha tenido el mundo al intentar y realmente lograrlo, encontrar en las convenciones internacionales una oportunidad para un consenso en lo que vamos a entender por corrupción y en cómo puede ser una primera aproximación a un fenómeno que ahora es un fenómeno global. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace aproximadamente unos 3 meses salió el índice de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional, que es la organización líder, digamos, en el mundo que mueve los temas de lucha contra la corrupción, y mostraba cómo este gran mapa de índice de percepción de corrupción en el mundo no se había movido los últimos años, pese a los esfuerzos institucionales que están haciendo los diferentes gobiernos y la sociedad civil. Pero lo que se hacía hincapié era que la gran oportunidad que tiene el mundo para salir de este gran problema, que es un problema global, es decir, no solamente un problema de las democracias que tienen inconvenientes, no es un problema de los países más pobres, no es un problema de los que tienen sistemas políticos autoritarios, realmente no hay país en el mundo en el cual el nivel de percepción de corrupción o los hechos de corrupción que son realmente detectados puedan tener un nivel que nos permita decir que la corrupción no habita esa institucionalidad. Pero lo que sí reconocía Transparencia Internacional, incluso lo reconocía también en la última Conferencia Internacional Anticorrupción, es que aún siguen estando vigentes las convenciones internacionales y también permiten a través de esas convenciones internacionales entender que hay herramientas que pueden ayudar a la cooperación de la lucha contra la corrupción. Pero también hay un fuerte marco normativo, al menos en Colombia, muy robusto sobre normas que nos permiten luchar contra la corrupción. Está el Estatuto Anticorrupción, está la Ley de Transparencia, está la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, está el Código Penal, el Código Disciplinario, es decir, hay muchas normas, están los beneficiarios finales, una serie de normas que han robustecido los últimos años el entramado normativo, que también son importantes conocerlas porque son también herramientas que nos van a ayudar a fortalecer la lucha contra la corrupción. Pero también existen una serie de lineamientos de política pública, es decir, no solamente son normas aquellos que nos llevan a la lucha contra la corrupción, sino también instrumentos de política en donde nos dicen hacia dónde se va a mover durante determinado periodo de tiempo la lucha contra la corrupción, o nos ofrecen también herramientas institucionales para que tanto los públicos como los privados puedan avanzar en una lucha eficiente y corresponsable a la corrupción. Colombia tiene en este momento un gran instrumento que es un COMPES anticorrupción, un COMPES que, si bien terminó, llamémoslo así, su plan de acción en el gobierno pasado, este gobierno tiene la obligación de cumplir con los principios de este COMPES anticorrupción, pero también está avanzando en la construcción de un nuevo COMPES anticorrupción que esperemos que a final de este año salga a la luz y nos permita marcar un poco las dinámicas institucionales de lucha contra la corrupción en las diferentes agencias del Estado.
Pero como la corrupción, digamos, como les decía, es un fenómeno realmente bastante complejo de comprender, la dimensión de lo que se entiende por corrupción ha llevado a entender el fenómeno desde lo social, desde lo político, desde lo económico, incluso desde los diferentes actores. Hay literatura que habla de tipos de corrupción, corrupción blanca, corrupción grande, corrupción pequeña, corrupción gris, corrupción negra, una serie de aproximaciones para entender el fenómeno. Lo que sí es claro es que este tiene una serie de trampas que hace que cualquier gestor anticorrupción empiece a encontrar dificultades para dimensionar hacia dónde la corrupción pudo haber permeado la institucionalidad en la cual él está, o cuando la sociedad civil se quiere aproximar a la lucha contra la corrupción también encuentra dificultades, primero porque hay una gran trampa, que este fenómeno es dinámico y de fácil adaptación, es decir, lo que sucede en un país no es lo mismo que sucede en otro país. Lo que sucede en una organización o como la corrupción se manifiesta en una organización no sucede en igual manera en otra organización. Puede ser ambas públicas, pero la expresión de la corrupción es diferente. Y eso hace que sea absolutamente dinámica la forma de entenderlo y que adicionalmente tiene una característica que es maravillosa, que es esta característica de que se adapta a los contextos institucionales. Hagan de cuenta que es como los maravillosos virus que hay ahora, en donde salen diferentes versiones de los virus. Lo mismo sucede con la corrupción, se adapta. Si nosotros creamos un marco normativo, hablemoslo de un tipo de vehículo para que la corrupción opere, que es la contratación pública. Colombia tiene un marco de contratación pública muy sólido, que uno cuando revisa realmente por dónde se mete la corrupción dice, pero ¿cómo vamos a hacer si aquí tenemos pliegos de condiciones, tenemos instancias, tenemos procesos de publicidad, tenemos participación ciudadana, tenemos muchos elementos? Uno dice, pero ¿dónde se mueve la corrupción? Porque resulta que la corrupción en Colombia, lo que han dicho algunos estudiosos del tema, es que se da por fuera en algunas oportunidades del marco normativo. Entonces, en los temas específicos de contratación pública, cuando usted hace checklist, si una entidad cumplió con los requisitos del contrato, todas aparecen muy bien. La dimensión de la corrupción está en lo que sucede realmente en las etapas precontractuales, en lo que sucede en la toma de decisiones. Y por eso es que la corrupción se adapta tan fácil, porque encuentra las pequeñas brechas que hay, pueden ser en las normas, pueden ser en los individuos, pueden ser en los diseños institucionales y corporativos, para encontrar ahí una oportunidad para afianzarse. Lo siguiente es que tiene unas dimensiones interdependientes y se habla de diferentes, digamos, como momentos en que la corrupción opera, en un ciclo en donde está la corrupción. Se habla de la corrupción política, que es la corrupción que se da en el marco de los procesos electorales, la corrupción administrativa, la corrupción privada, la corrupción en un fenómeno muy grande que se llama como la cooptación del Estado, y otro más grande aún, que es la reconfiguración cooptada del Estado, que es cuando aquellos agentes corruptos no solamente cooptan las normas, sino que tratan de hacer el Estado a su imagen y semejanza, pero también hay unas dimensiones allí, que es la dimensión social, política, económica y cultural, en donde todo esto se vuelve interdependiente. Entonces, cuando uno analiza, llamémoslo en el caso local en Colombia, la corrupción, uno encuentra vasos comunicantes entre la corrupción administrativa y la corrupción política. Acuérdense que hay varios políticos que hablan mucho, incluso algunos investigadores también, de que como tú eres elegido es como tú vas a gobernar, y eso sucede allí. Cuando a veces también tratamos de identificar qué fue primero, el huevo o la gallina en este tema, entonces si fue primero el político corrupto o el administrador corrupto, pues uno ya no sabe qué encontrar. Y existe también, digamos, en esta dimensión de interdependencia, es que cuando hablamos de la relación del Estado con sus ciudadanos, también allí hay dinámicas corruptas. El fenómeno no solamente es un fenómeno político-administrativo, es un fenómeno también económico y un fenómeno social que tiene vasos comunicantes muy fuertes. Otra de las grandes trampas por las cuales siempre, digamos, es difícil coger el quick del asunto anticorrupción es que este fenómeno y los actores se mueven mucho más rápido que la institucionalidad.
Entonces, los actores corruptos, como tienen esta gran capacidad de adaptarse al contexto, lo hacen en velocidades muy rápidas. Sale una norma y sale la forma de violentar la norma. Sale una disposición, digamos, técnica y sale la forma en la de violentar la disposición técnica. Sale una apertura de información o una oportunidad de una ventana de datos abiertos que hay, pero ya también hay la forma de manipular esa información. Y la institucionalidad no reacciona con esa misma velocidad, también por unas condiciones institucionales, digamos, muy complejas, asociadas a la burocracia, digamos, a lo paquidérmico, que es hacer cambios en la institucionalidad formal de las organizaciones públicas y de las organizaciones privadas. Y esto es también una trampa muy importante, porque los avances en la lucha contra la corrupción van más lentos que el fenómeno. Entonces, eso a veces desincentiva mucho a la sociedad civil y desincentiva mucho a los agentes que quieren luchar contra la corrupción en cada organización. Hay otra gran trampa que es la hiperregulación. Entonces, en Colombia y en algunos otros países se llama un fenómeno que es la anomia boba. Entonces se crea una regulación para luchar contra la corrupción, pero como las normas la crean los seres humanos imperfectos, pues las normas también son imperfectas, entonces creamos otra norma para cubrir una brecha que encontramos por la desconfianza pública que existe, encontramos por donde se puede inmiscuir la corrupción y generamos otra norma y eso crea una hiperregulación que lo que hace es que se convierta nuevamente en un caldo de cultivo para que aquellos que encuentran en esta capacidad, digamos, de gestionar las acciones corruptas, también encuentren un espacio para hacerlo, incluso con muchísima más eficiencia, porque esta hiperregulación crea, como hagan de cuenta, una bruma para la lucha contra la corrupción, donde uno no sabe cómo moverse y no sabe realmente cómo actuar. Y también una serie de herramientas e instrumentos, y para aquellos que se están acercando a este tema o les gustan, cada vez más uno escucha, salió la caja de herramientas, ingrese a esto, ahora salió un enfoque que es el enfoque estado abierto, ahora estamos hablando de blockchain, estamos hablando de muchas herramientas e instrumentos del mundo tratando de encontrar dónde están los corruptos y cómo operan, pero esa cantidad de herramientas e instrumentos también es una trampa porque no todo el mundo sabe cómo usarlos, cuándo usarlos, si realmente es útil o no, dependiendo de la institución en la que yo esté. Y hay dos, digamos, trampas actuales que son de los últimos años que han tenido mayor como conciencia las autoridades internacionales y los investigadores del tema. El primero es que ya no es un fenómeno local, es un fenómeno transnacional y hay redes de corrupción muy grandes en el mundo. Los casos de lavajato y los casos mundiales, incluso hay casos privados como el de la FIFA, son fenómenos de corrupción transnacional, pero hay otro fenómeno también muy importante, es que la corrupción se está convirtiendo en un método para cometer otros delitos y se está asociando mucho las prácticas de corrupción con otros tipos de criminalidad, la trata de personas, el tráfico de armas, en donde esa relación entre corrupción y criminalidad nos está mostrando que realmente el fenómeno de la corrupción ha llevado unas dimensiones en donde no creímos que fuera a llegar a suceder. No que era que no estaba sucediendo, lo más probable es que siempre cuando uno quiere cometer otro delito y ese delito, digamos, necesita algún concurso de un actor público o privado, pues aparezca la corrupción como vehículo. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes que en los grandes problemas que existen en el mundo, la corrupción se convierte en un método para operar esas prácticas criminales. Entonces, los alcances anticorrupción han tenido en los últimos años una aproximación que ha sido muy conocida, que es a través de las convenciones internacionales. En principio se planteó que ese alcance de la lucha contra la corrupción debería concentrarse en estos 4 primeros cajones: la prevención, la detección, la investigación y la sanción. Y cuando uno mira las 3 grandes convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, todas avanzan en propuestas para lograr prevenir, detectar, investigar y sancionar. Y esta ha sido, llamémoslo así, una fórmula que ha sido muy útil, pero que adicionalmente sigue estando vigente porque es como una de las aproximaciones más generales
para poder entender cómo hacerle frente a este fenómeno tan complejo. Los últimos años las investigaciones han llevado a dos nuevos componentes, llamémoslo así, de este sexteto maravilloso, que es la reparación y la no repetición. Y este alcance anticorrupción es importante allí. ¿Por qué? Porque estas dos nuevas dimensiones son dimensiones nuevas, digamos, son aproximaciones contemporáneas a la lucha contra la corrupción, pero que son demandas de los ciudadanos particularmente durante los últimos años. Entonces, no es solamente que yo busque como institucionalidad pública o privada o que yo busque como gobierno luchar contra la corrupción y que haya una sanción, sino que yo necesito que se me reparen los daños que se me ocasionaron como sociedad, como individuo, por ese hecho de corrupción y que se me garantice que eso no va a volver a suceder. Es decir, que usted va a zanjar las fallas institucionales, que usted va a encontrar los espacios por donde la corrupción permeó, digamos, las prácticas legales y que adicionalmente a eso va a tener una voluntad férrea de seguir luchando contra la corrupción para que no se repitan esos mismos eventos. Lo importante de esto es que a pesar de que cuando uno mira las cifras de percepción de corrupción en el mundo no han cambiado, sí hay casos específicos en donde uno encuentra que luchar contra la corrupción sí se puede. Y por eso creo que el mensaje importante es que no hay mayor oportunidad para el actor corrupto que cuando existe una desesperanza social frente a un fenómeno que uno no puede combatir. Entonces, cuando se dice que frente a la corrupción ya no hay nada que hacer, que estamos metidos en el hueco más profundo y que aquí van a volver a llegar políticos corruptos y que las administraciones son corruptas y que cada vez más los privados son corruptos, pues indiscutiblemente algo de eso puede suceder, pero también hay acciones anticorrupción en el mundo que están mostrando que sí se puede luchar contra la corrupción pública, privada, económica, social, política, que lo que se necesita es entender dónde se lucha contra la corrupción. Y dónde se lucha contra la corrupción es este cajoncito que ustedes ven en rojo, en la gestión de los asuntos públicos y la gestión de los asuntos privados. Es allí donde se lucha contra la corrupción. Contra la corrupción no se lucha en las normas, contra la corrupción no se lucha en una organización particular, contra la corrupción se lucha en la gestión, es decir, en la forma en la que yo tomo las decisiones frente a aquellos que nos compete a todos, bien sea público o privado. Y se lucha en dos grandes dimensiones, porque es allí donde convergen las propuestas de lo que yo quiero ser como Estado, como individuo, como organización, con los propósitos máximos que tienen estas organizaciones, en este caso, cuando hablamos de las públicas, el mejoramiento de la calidad de vida, el mejoramiento de los derechos o el alcance de nuevos derechos, y para los privados los mejores de negocios. Como por lo general uno lucha, llamémoslo así, o estructura a grandes rasgos estos elementos de la gestión anticorrupción. Primero, intenta elevar las capacidades institucionales de los agentes que van a ser, digamos, gestores anticorrupción y mejorar las prácticas. Porque esto es importante, porque la corrupción no sucede en espacios asépticos, sucede en instituciones formales, sucede con individuos específicos, sucede en condiciones culturales que en muchas oportunidades son prácticas recurrentes en la institucionalidad que uno no sabe. Y aquí les quiero contar, digamos, una anécdota en particular. Estábamos dictando una charla en un municipio con varios alcaldes sobre cómo luchar indiscutiblemente contra la corrupción desde las administraciones públicas, y un alcalde nos decía en esa oportunidad, un equipo en una organización en la que trabajaba, que estaba realmente muy molesto porque a él ya no le pagaban el 10% de los contratos, sino que le estaban pagando el 6% de los contratos que él adjudicaba como alcalde. Todos nos quedamos asombrados, pero nos quedamos asombrados era porque él no entendía que eso que estaba diciendo estaba mal. Es decir, a un alcalde no se le paga el 10% por un contrato. Lo que mostraba era que era una práctica recurrente en la forma en la que se habían gestionado las decisiones públicas en ese municipio, y eso tiene un nombre particular que es el valor del 10, así lo llaman, digamos,
los que se mueven en la ruta de la corrupción. Entonces, ese 10% era más una práctica cultural, y cuando le explicamos que lo que él estaba haciendo era un delito y que adicionalmente nos iba a tocar pues como denunciarlo, pues que algo estaba sucediendo ahí, él decía, pero si esto ha sucedido siempre, si es que a todos los alcaldes les pagan el 10% por los contratos. Por eso es que no solamente hay que elevar las capacidades, sino mejorar las prácticas, porque en las prácticas es donde a lo largo de los años en un país como Colombia la corrupción ha encontrado un asiento muy importante, porque perdimos la dimensión de esa frontera moral, ya no sabemos qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Pero la otra forma también que es clave, en donde uno debe de poner los ojos, es dotar los procesos, digamos, los procesos de la gestión, es decir, la forma en la que se toman esas decisiones, de elementos anticorrupción. Y estos son algunas pautas específicas, es decir, como lo básico que yo debo tener para de allí avanzar y caminar de una manera más oportuna en la lucha contra la corrupción. Pero hay algo clave en la gestión de los asuntos públicos con enfoque anticorrupción, es que se necesita de todos los actores involucrados. Cuando hablamos de los actores involucrados son los sociales, los grupos de interés. Cuando hablamos de los privados, pues hablamos de los accionistas, hablamos de las juntas directivas, hablamos de los proveedores. Cuando hablamos de los públicos, hablamos de la ciudadanía en general, identificada por estos diferentes grupos de interés que también están mapeados en la institucionalidad, pero sí se necesita que haya una oportunidad de que converjan la mayor cantidad de actores para que la gestión de los asuntos públicos con enfoque anticorrupción sea realmente eficiente. Hay algo también supremamente importante, es que cuando se da la discusión anticorrupción en el mundo, o cuando se da la discusión de la corrupción en la cotidianidad, aparecen tres conceptos que la gente utiliza de manera indiscriminada. La gente habla de transparencia, integridad y anticorrupción como si fueran exactamente las mismas cosas, y no lo son. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque cuando hablamos de estrategias anticorrupción hablamos de una cosa, cuando hablamos de estrategias de integridad hablamos de otra, y cuando hablamos de estrategias de transparencia hablamos de otra. Eso no quiere decir que yo no pueda converger estos tres elementos, pero sí tengo que tener claridad qué es cada uno de ellos. Cuando hablamos de transparencia es la forma en la que las organizaciones públicas o privadas entablan un diálogo a través de la información con esos grupos de interés. En muchas oportunidades la transparencia se entiende adicionalmente como un valor asociado a la confianza y a la legitimidad. Entonces, cuando ustedes tienen una relación, digamos, particular con su compañero de trabajo, con su pareja, saben que la transparencia y la comunicación se convierten en el valor que dan confianza. Si esa persona no le comunica a usted de una manera apropiada cuáles son sus sueños, qué es lo que está haciendo, qué perspectivas tiene, cómo podemos mejorar el trabajo, pues se daña la confianza y la legitimidad que tienen cada uno de los actores. Lo mismo sucede en las relaciones corporativas o en las relaciones que existen entre el Estado con sus ciudadanos. Por eso la transparencia es tan importante y se entiende como esa dimensión de comunicación y publicidad de la toma de decisiones y todo lo que se hace. El segundo concepto es el de integridad, y este concepto es maravilloso porque es un concepto que va relacionado mucho con lo que yo digo que quiero hacer. Y con lo que yo digo en particular que quiero ser y con lo que realmente soy. Es un nivel, digamos, de coherencia entre ambos escenarios, y en algunos momentos se entiende como una dimensión de gradualidad. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser muy íntegro o puedo ser poco íntegro. Un ejemplo, yo como organización digo que soy una organización transparente, una organización guiada a los objetivos, una organización en la cual se lucha permanentemente contra la corrupción, es decir, tengo un estándar alto de integridad en mis documentos institucionales, pero en mi actuar como organización o de los individuos que actúan dentro de esa organización, ninguno es probo, ninguno es transparente, es decir, lo que está en el papel no es lo que usted es. Eso es la integridad, la capacidad y la coherencia entre lo que usted es
y lo que usted dijo que iba a hacer. Es una gran medida también porque tiene también otro abordaje, este es el abordaje, digamos, un poco más técnico desde las herramientas anticorrupción, pero hay otro abordaje de la integridad que va más asociada a las virtudes, a los valores, a la ética, que es también la oportunidad de identificar estos tipos de conceptos, cómo se mueven en cada una de las organizaciones. Y por último, el concepto de anticorrupción, que también es supremamente clave porque habla de mecanismos y herramientas específicas que le permiten a las organizaciones, ahí sí hablamos de las organizaciones públicas o privadas, incluso a la sociedad civil, alcanzar una dimensión de herramientas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción. Entonces, con esta aclaración inicial de conceptos, ¿cuáles son los componentes de la lucha contra la corrupción? Hay 5 grandes componentes. El primero es el cumplimiento de las normas y de los estándares, y esto es supremamente importante. Cualquier tipo de relacionamiento que exista entre los públicos, entre los privados, siempre va a estar, digamos, vinculado a la forma en la que se da ese relacionamiento. En lo público hablamos de normas y estándares. Entonces, cuando una organización no tiene normas digamos, de cómo se toman esas decisiones, ejemplo, en lo público no existen los códigos, no existen las leyes, no existen nada, pues es imposible, digamos, entender y existe una anarquía institucional. Para luchar contra la corrupción, lo primero que hay que hacer es cumplir las normas que hay. Por lo general esas normas son buenas, no todas las normas son buenas, pero por lo general muchas de las normas que se diseñan o de los diseños institucionales formales que se dan son diseños que intentan un poco reducir la incertidumbre en esas tomas de decisiones. ¿Y esto cómo se expresa? Pues se expresa en los códigos, en procesos y en procedimientos, en pauta para las tomas de decisiones, en burocracia, en identificar quién toma qué decisiones y cómo se toma. El segundo nivel de ese componente de la lucha contra la corrupción es la visibilidad en la gestión. Entonces yo ya sé cómo tomo las decisiones, ya tengo una base, llamémosla así, para pararme. Ahora lo que tengo que hacer es, para avanzar en la lucha contra la corrupción, pues hacer visible el cumplimiento de esas normas y esos estándares. Es decir, comunicar, hacer transparente el ejercicio, permitir el acceso a la información pública, crear canales de comunicación entre los diferentes actores y grupos de interés, crear espacios en donde las personas puedan retroalimentar esa visibilidad, digamos, de la gestión pública y privada. El tercer gran eslabón son los pesos y los contrapesos. ¿Y esto qué es? Y es supremamente importante porque significa que yo debo tener la capacidad para que los otros conversen en un diálogo constructivo conmigo, pero también que pueda ser yo vigilada, no solamente por los externos cuando hablamos de controles externos, sino también por los internos cuando hablamos de control interno. Y en ese relacionamiento, en lo público, hablamos de otra dimensión que es el control social. Es decir, la oportunidad que tienen las agencias públicas de permitir que un control de la ciudadanía acceda no solamente a la información, sino que verifique, cuestione y sancione en algunas oportunidades desde la dimensión social las actuaciones públicas que no sean adecuadas. Posterior a tener estos 3 elementos, es decir, cumplo la norma, la hago visible, soy propenso, digamos, o soy abierto o estoy en un ambiente favorable al control institucional y social, aparecen las medidas anticorrupción. ¿Qué son estas medidas anticorrupción? Pues son prácticas específicas y existen muchas que se han documentado en el mundo y que incluso se han traducido también en cumplimiento de normas y en algunos estándares, como los canales de denuncia, las declaraciones de conflictos de interés, las políticas de soborno, los beneficiarios reales, diferentes herramientas específicas que me ayudan a luchar contra la corrupción. Es decir, que tienen un enfoque para que cuando la corrupción me permee, yo tenga las herramientas y los instrumentos disponibles para poder controlarlas.
Hay una que tiene una gran importancia en el mundo en los últimos años, que son los famosos mapas de riesgos de corrupción, que se están usando mucho en el mundo como medida anticorrupción, porque lo que nos permite no solamente es prevenir que la corrupción permee las organizaciones, sino también mitigar los impactos que puede tener cuando la corrupción ya entró a la organización, es decir, cuando los riesgos que entendemos allí se lograron materializar. Y hay un último nivel o un último eslabón. Cuando hablamos de estos niveles no es que haya una secuencialidad, lo que hay es una integralidad entre todos, pero este último eslabón es el eslabón que nos habla más de ese comportamiento ético, digamos en lo público y en lo privado, de ese cumplimiento de una cultura de la legalidad, de una cultura de la integridad, de una cultura de la transparencia, que permita que todas estas decisiones institucionales y todos estos componentes funcionen de una manera armónica. Lo importante y más clave de este último componente de la ética es el que toca al individuo. ¿Por qué? Porque en todos estos cuadritos que les estaba yo mostrando, en esos cuadritos no solamente se mueven las organizaciones como instituciones particulares, sino que se mueven los individuos. Es decir, en muchas oportunidades usted puede tener el mejor esquema anticorrupción, puede tener los mejores componentes implementados anticorrupción, y un individuo sin la capacidad ética, la valoración moral correcta del rol que desempeña en la organización, en la institucionalidad y en la sociedad, logra permear cada una de estas oportunidades de trabajo. Estos componentes de la lucha contra la corrupción siempre, digamos, tratamos de enfocarlos a aquellos que nos dedicamos a ayudar a las organizaciones a luchar contra la corrupción en estas 6 dimensiones que les hablaba de la prevención hasta la no repetición. ¿Cuáles son las oportunidades para la acción? Pues existen diferentes enfoques en el mundo. Hay unos enfoques o medidas, digamos que son las generales, que hay unos enfoques explícitos. Y cuando ¿qué significa que sea un enfoque explícito? Un enfoque explícito es que cuando yo estoy en mi organización y quiero luchar contra la corrupción, independientemente de cómo se presente la corrupción, yo me doy cuenta que la corrupción está asociada al proceso de compras, o en el Estado yo me doy cuenta que la corrupción puede estar asociada a un procedimiento particular en una entidad. Cuando yo soy, digamos, el jefe de control interno o soy el oficial de cumplimiento en una organización y me doy cuenta que está sucediendo algo en un punto particular de mi organización, utilizo el enfoque explícito. Este es supremamente clave porque se usa cuando yo tengo certezas. Ejemplo, yo sé que un individuo está robando a la organización y sé que ese individuo lo está robando a través de las compras que hace o a través del proceso con los proveedores o está haciendo algo, yo ahí actúo. Es como poner un parche particular ahí. Esto se traduce en muchas cosas. Yo puedo generar cambios en los procesos, puedo sacar a individuos de la organización, es decir, tengo una dimensión del talento humano allí que es importante que la puedo hacer. Hago cambios estructurales en la forma en la que operan algunos procesos y procedimientos, pero contengo de manera inmediata la amenaza de la corrupción. Hay otro tipo de enfoques que uno puede usar mucho y que esto también es, digamos, es muy importante porque son los que más se usan en el mundo, que son los enfoques implícitos. Entonces, yo no tengo certezas, tengo indicios de que las cosas pueden estar sucediendo en algún lado, pero los enfoques implícitos me ayudan también a lograr tener cambios un poco más evolutivos, a mejorar las condiciones institucionales. Ejemplo, cuando hay organizaciones que son muy débiles, que hasta ahora están comenzando, que no tienen levantados sus procesos, o cuando los estados son muy frágiles, por lo general las iniciativas de lucha contra la corrupción comienzan por el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y las primeras capacidades institucionales que se fortalecen son las capacidades de las normas, entonces se generan normas anticorrupción, se mejora digamos, el talento humano o el recurso humano en las administraciones públicas o en las administraciones privadas, empiezo a entender que la importancia de los controles, entonces genero oficinas de control interno. Eso lo que hace es que me da un tiempo un poco a la evolución mientras voy comprendiendo cómo el fenómeno se va moviendo. Hay otra serie de enfoques que son los enfoques más integrados o el enfoque integrado, en donde se convergen
en este caso el explícito y el implícito. Este enfoque integrado es también muy importante, no se usa mucho en el mundo porque es muy complejo y es uno que genera muchas expectativas, es decir, yo trato de actuar donde la corrupción está ya evidente, donde yo me di cuenta dónde está y fortalezco las capacidades. Este se usa mucho en las organizaciones privadas y en las públicas no se usa tanto. ¿Por qué? Porque genera muchas expectativas. Y eso es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años con las estrategias anticorrupción. Las estrategias anticorrupción intentaron mapear un fenómeno muy complejo y se diseñaron estrategias muy complejas. Pero cuando uno diseña la estrategia tan compleja, pero tienes planes de acción bastante acotados que no tienen nada que ver con el fenómeno que mapeaste, pues lo que haces es que generas unas expectativas frente a la lucha contra la corrupción que tu propia institucionalidad no puede cumplir. Entonces, estos enfoques son muy importantes para el sector privado, se usan mucho en el sector privado porque hay una capacidad mucho más robusta y mayor comprensión del cambio y de adaptación. En el sector público son más complejos, se han sucedido en algunos países, como en Singapur, que tiene, digamos, estructuras ya de lucha contra la corrupción mucho más integrados, pero avanzaron desde los dos primeros. Aquí hay algo supremamente clave, es que muchos de estos enfoques y medidas para aquellos que se quieran o que tengan intención, digamos, de avanzar en la lucha contra la corrupción en sus organizaciones, estos enfoques pueden tener énfasis, no necesariamente yo tengo todo que hacerlo por la prevención, puedo hacerlo por la detección, puedo hacerlo por la investigación, utilizando los enfoques, pero poniéndole el énfasis en donde a mí me parezca que es más oportuno y en donde realmente tenga oportunidades de éxito. ¿Y por qué les estoy hablando del éxito? Porque en la lucha contra la corrupción hay algo que se ha analizado en los últimos años que se denomina, digamos, en lo popular, tratar de coger los mangos bajitos. ¿Qué son los mangos bajitos? Si usted quiere generar confianza y legitimidad en las estrategias de lucha contra la corrupción, trate de mostrar resultados al corto plazo. Y esto es supremamente importante porque las estrategias anticorrupción no viven de los documentos, viven de los hechos. Entonces, si usted como político dice que va a luchar contra la corrupción, pues uno espera que no haya corrupción en ninguna de sus prácticas. Pero si usted dice que lo que va a fortalecer es la detección de la corrupción, pues uno ya acota sus expectativas y usted ahí puede alcanzar algunos mangos bajitos en el corto plazo que tiene. Lo mismo sucede con las organizaciones privadas. ¿Cómo se puede hacer y cómo lo han hecho las organizaciones los últimos años? El primero es que se hace un buen diagnóstico. Un diagnóstico en donde yo entienda el contexto, las valoraciones, hago un enfoque a los alcances y me planteo una estrategia que sea planeada, que es monitoreada y que es evaluada y que tiene unos controles que me permiten que alguien más la mira. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque si el fenómeno de la corrupción cambia su organización, pues su estrategia de lucha contra la corrupción también tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque las herramientas deben de ser igual de dinámicas del fenómeno. Los procesos deben de también alcanzarse en ese nivel. Debe entender que hay una aproximación, una relación cada vez más clara entre la corrupción y la garantía de los diferentes derechos humanos y que las políticas y que los tipos de corrupción como son la corrupción doméstica y la corrupción internacional son importantes tenerlas allí y considerarlas. Algo también importante para los gestores anticorrupción es que uno debe mirar la trama. Es decir, la corrupción como cambia tanto, yo tengo que adaptarme también a la forma en la que la observo. Tengo que mirar cómo se expresa, quiénes son los actores que están allí involucrados, cómo están las redes. Es como convertirse en un investigador de cómo la corrupción se mueve en esa organización en la que yo estoy y cómo incluso desde la sociedad civil, que quiero hacer ejercicios de control social, puedo entender que los intereses, en particular en un contexto, pueden variar y pueden cambiar de un año para otro, los intereses que son políticos, los factores socioculturales, los casos específicos que se han presentado en las organizaciones pueden cambiar y debo de entender el por qué y el cómo están cambiando para poder hacer una buena estrategia de lucha contra la corrupción. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces en esto? Se deben tener en cuenta la claridad de lo que yo quiero observar.
Uno de los grandes problemas es que cuando se analiza la corrupción pareciera que estuviéramos analizando corrupción, ineficacia, inoperancia, falta de celeridad, etcétera, y no todo realmente es corrupción. Hay fallas administrativas y hay escenarios de corrupción. Y esto es importante entenderlo porque también debo comprender los actores, la coherencia, la coordinación, los propósitos que tengo como organización en la lucha contra la corrupción. ¿Y cuáles son las grandes claves un poco para finalizar? Si ustedes ven la foto, está la foto de una persona que está mirando el carro que se le varó. Yo puedo conocer todas las herramientas y los instrumentos, que es muy importante. Entonces puedo entender que existen los conflictos de intereses, puedo entender qué es la corrupción, puedo entender que puedo tener un canal de denuncia, que tengo una política antisoborno, muchas cosas en las organizaciones. Pero resulta que sucede lo mismo que cuando el carro se vara. Si su carro se vara y usted llega al baúl del carro y encuentra que está la cruceta, está el gato, está la llave, está la otra llanta, está el perno, está todo, y usted se enfrenta a esa cantidad de herramientas, pero no tiene ni idea para qué sirve cada una y no tiene ni idea cómo usar la una después de las otras, pues lo que usted va a hacer es tener una cantidad de instrumentos que no le van a servir para nada. Y lo otro es que hay algo muy clave en la lucha contra la corrupción desde, digamos, más allá del discurso realmente entre la operación de la lucha contra la corrupción, es que ninguna herramienta es la panacea, ni siquiera los planes anticorrupción y la estrategia anticorrupción son la panacea. Funcionan con coherencia, funcionan con articulación, pero no existe una sola organización en el mundo que no se vea potencialmente permeada por un evento de corrupción. Y esto es clave porque le ayuda a uno también a bajar la presión de la lucha contra la corrupción, es decir, a entender realmente la dimensión y los alcances que se tiene. Y hay algo fundamental también, que es un tema de coherencia entre las actuaciones anticorrupción que yo promulgo y lo que realmente estoy haciendo como individuo y como organización. Y esto es clave porque en muchas organizaciones una de las grandes fallas es cuando la lucha contra la corrupción se delega a una oficina, se delega a alguien más. No, resulta que la lucha anticorrupción, las que son efectivas y los grandes casos de éxito en el mundo, es cuando se convierte en una responsabilidad colectiva, porque como este es un fenómeno de fácil adaptación, se puede meter por cualquier lado y adicionalmente tiene una particularidad. En este fenómeno, el factor humano importa mucho, es decir, el individuo que toma las decisiones, el individuo que tiene la capacidad de gestionar los recursos, el individuo que cumple las funciones misionales en esa organización, tiene una oportunidad máxima de hacer las cosas bien, pero también tiene una oportunidad de hacer las cosas mal. Entonces, para finalizar, esos grandes océanos que existen de falsas expectativas anticorrupción son las que realmente han ahogado la lucha contra la corrupción y la democracia en el mundo. Es muy importante, es útil y evidente que se necesitan mejores herramientas anticorrupción, pero también es claro que más allá de las herramientas, lo que se necesitan son individuos con la capacidad de leer los contextos, de saber usar esas herramientas y de generar estrategias de gestión de esas herramientas anticorrupción en cada una de sus organizaciones. Y aquí finalizamos. Muchísimas gracias, Ana Paulina, por esta pues, charla tan interesante sobre los elementos que habría que tener en cuenta para una efectiva gestión anticorrupción. He estado mirando, estábamos revisando las preguntas, de hecho este tema suscita varios comentarios, varias reacciones, varias preguntas y como es tan complejo y tiene varias dimensiones, entonces pues tenemos realmente muchas preguntas. Pues de esas me va a permitir seleccionar dos, una que tiene que ver más con la comprensión, con lo global que debemos pensar en la lucha contra la corrupción y después de pronto una o dos que están muy relacionadas con el tema de cómo gestionamos la anticorrupción. Entonces, la primera pregunta que le hicieron desde pues hacia el inicio era
Bueno, voy a escoger estas dos preguntas generales, las voy a formular de una vez y yo creo que pues en una sola respuesta las podemos, no son tan parecidas, pero creo que en una sola respuesta podemos integrarlas. Entonces, la primera es, ¿qué rol puede desarrollar la educación básica y media en la lucha contra la corrupción? Esto lo hace Cristian. Y una pregunta que ya tiene más que ver con la gestión pública es, ¿cuál es la relación entre la gerencia pública y la anticorrupción en Colombia? Pues me atrevo a interpretar la pregunta cuando dice gerencia pública, me atrevo a interpretar pues estos rangos de servidores públicos que se encargan pues que tienen este rol de gerentes públicos y que como tales pues tienen unas responsabilidades especiales y también un régimen de servidores muy particular. Entonces, adelante, Ana Paulina. Ana Paulina, antes de que nos des la respuesta a estas dos preguntas, les acabo de compartir al chat un link que por favor agradezco puedan llenar. Ahora sí, Ana Paulina, gracias. Listo. La primera, digamos, con relación a la educación, es un componente fundamental, digamos, es clave. Es clave porque, llamémoslo desde las prácticas de integridad, la ética y la moral, el individuo tiene herramientas para tomar mejores decisiones, es decir, para saber si actúa en una línea o actúa en otra. Esos son muy claves. En Colombia es una de las grandes deudas. Si bien existen, digamos, la formación en las competencias ciudadanas, cada vez más esas competencias ciudadanas parecieran que no tuvieran realmente como una comprensión de hacia dónde se toman las decisiones en lo público y que lo público realmente nos pertenece a todos. Se concentra más en cómo yo tengo unos derechos y unos deberes, pero no en el colectivo, digamos, cuando esos derechos y esos deberes tienen implicaciones en otros. Adicionalmente hay algo importante con la educación. Siempre hay una frase que dice, pues eduquemos a los pequeños para que no se vayan a robar esos pequeños los recursos a futuro, cuando hablamos de recursos públicos, es decir, solamente la pérdida de recursos públicos. Acuérdense que la corrupción realmente la que ha desangrado a Colombia no es en la pérdida de la plata, es en la toma de las decisiones. Entonces, no es que se pierdan 36 billones de pesos, que sí es muy importante, sino que hay muchas otras decisiones que se toman que benefician a unos pocos en detrimento del colectivo. Pero hay algo clave también en la educación y que no solamente es la educación de aquellos que están más jóvenes aproximándose a la democracia, sino que también se necesita una reeducación de aquellos que están tomando las decisiones en la actualidad. Y eso se puede hacer y se ha hecho. Es decir, uno aprende a tomar decisiones incluso de adulto. Sabe que si ha tomado unas prácticas y muchas empresas lo han hecho a través de elementos de coaching y etcétera, forman a sus administradores o forman a sus gerentes para tomar mejores decisiones y mucho más íntegras. Hace algunos años, algunos empresarios usaban los recursos de la compañía para, digamos, solventar los gastos individuales o de sus familias. Entonces usaban la tarjeta corporativa para comprar un sofá en su casa. Con la reeducación en estos temas de integridad ya comprendieron que no, tú puedes ser el gerente y el dueño de la compañía, pero hay unos estándares de gobierno corporativo que debes de cumplir que nos garantizan legitimidad, confianza, etcétera. Lo mismo sucede en lo público. Los servidores públicos se deben formar en integridad, se deben formar en lucha contra la corrupción. Con relación a la segunda, que es la relación entre la gerencia pública y la anticorrupción, este es uno de los grandes problemas, al menos que yo he identificado desde mi experiencia. La lucha contra la corrupción, y qué pena voy a hablar así como medio montañera que soy yo, es como un pegote que se le puso a la administración de lo público. Entonces, aquí nos preocupamos mucho por los planes operativos, por el plan de contratación, con la planeación estratégica y todo ha sido así, pero cuando salió el Estatuto Anticorrupción y le dijo a las entidades, ojo que es que usted tiene que hacer un plan anticorrupción, tiene que hacer un mapa de riesgos y tiene que pensarse en la lucha contra la corrupción, pues al parecer fue como un pegote. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, trasladémosle eso a alguien más, pero cuando uno mira los planes estratégicos de las organizaciones, cuando mira la misionalidad de las organizaciones, la lucha contra la corrupción no se lee en el ADN. Y eso ha sido el gran problema. Si usted es un gerente público, usted sabe que usted no puede cumplir su función misional
y la función misional de los gerentes públicos, digamos, ejemplo, la función misional del derecho, del Ministerio de Vivienda no es dar casas, es la garantía de un derecho fundamental. Entonces, si usted entiende que la corrupción lo que hace es que rompe esa garantía de ese derecho, lo entiende como la anticorrupción, un elemento estratégico. Las organizaciones públicas que han logrado comprender que esto debe de estar en el nivel más alto de la organización son las que han logrado reducir no solamente la corrupción, sino la percepción ciudadana de corrupción en esa organización, que también es muy importante. Entonces, la gerencia tiene un rol trascendental, cada vez más debe no solamente armonizarlo desde los procesos y los procedimientos, sino también entre aquellos que tienen digamos, la capacidad de prestar bienes y servicios con integridad. Gracias, Ana Paulina. Bueno, ahora pues recopilé unas preguntas que son parecidas porque tienen que ver precisamente con esas herramientas de lucha contra la corrupción. Y en dos oportunidades está Cristian y está Miller Cabanzo. Los dos hablan del tema de los canales de la denuncia como medida, como herramienta anticorrupción. Entonces, bueno, Cristian pone un tema que me parece que es el más grave y dice, pues podemos denunciar, pero ¿cómo denunciar corrupción en un país con altos índices de asesinatos a líderes sociales y cívicos? Y Miller Cabanzo lo que dice es, bueno, podemos denunciar, pero ¿cómo deberían configurarse? Me imagino los canales de denuncia. ¿Qué tipo de actores, gobierno u otros órganos de control deberían ser los responsables? Y bueno, y en el chat hay otro par de comentarios que tiene que ver con la denuncia. Por ejemplo, hay un ejemplo de, a ver si lo encuentro rápido, Marisol Giraldo, que lo que dice es, por ejemplo, en esta época de relajación de normas de contratación por pandemia, había muchas denuncias públicas, dice como se evidencia como en redes sociales, en prensa, se denuncia y no pasa nada. Entonces, qué tendríamos que tener en cuenta para poder usar y que esta herramienta anticorrupción, que es la denuncia ciudadana, sea efectiva? Ok. Este es uno de los temas más polémicos, no solamente como herramienta en el mundo, sino en Colombia. Colombia ha promovido mucho la denuncia anticorrupción los últimos años, pero ha promovido la denuncia en una sola vía, es decir, la denuncia del ciudadano de corrupción, pero la denuncia tiene otra doble vía, que es la de protección al denunciante. Si ambas vías no funcionan en la misma dirección, es decir, no funcionan con las mismas fortalezas, no están articuladas, no se armonizan, la denuncia no es realmente efectiva como mecanismo anticorrupción. Cuando uno habla de la denuncia, tiene como diferentes elementos. Una cosa son los canales por los que usted denuncia, es decir, la estructura de esos canales. Uno en Colombia puede denunciar, incluso a privados y en público han generado canales, entonces tiene canales presenciales, telefónicos, anónimos, etcétera. Pero otra cosa es la gestión que se da al interior de las organizaciones de esa denuncia. Y cuando hablo de organizaciones, siempre piensen en que yo también estoy pensando públicas y privadas. Cuando hablamos de organizaciones públicas gestionando la denuncia, tenemos una dimensión que es muy compleja aún en Colombia, porque, ejemplo, yo le pongo una denuncia al Ministerio de Educación sobre un hecho de corrupción, pero esa denuncia tiene un nivel de actuación en esa organización, es decir, solamente se puede ir hasta las fases incluso de detección y alguna fase de investigación, pero realmente la posibilidad de sanción de la persona que fue denunciada o del hecho de investigación recae en otras agencias del Estado o en otros componentes del Estado que también están permeados por la corrupción o que tienen bajas capacidades institucionales para cumplir esas herramientas, como podría decir uno, la Fiscalía, que puede tener problemas, digamos, asociados a las investigaciones de corrupción, o la rama judicial, que tiene un alto nivel de impunidad frente a las sanciones de delitos asociados a la corrupción.
Pero también hay algo muy importante, es que uno no puede fortalecer la denuncia de la corrupción si no hace los ejercicios de protección al denunciante. Bien sea denunciante público o también hay otra palabra que es muy importante, es decir, el denunciante es una categoría muy elevada de la denuncia porque para uno ser denunciante de hechos de corrupción en muchas oportunidades tiene que tener la prueba, expone su integridad, etcétera. Pero también hay otra figura que se analiza mucho que es el reportante de corrupción. Es decir, yo no denuncio porque no tengo todos los elementos, pero sí reporto que algo está sucediendo. Y es la administración pública o privada la que tiene que seguir avanzando en esas fases de investigación. Pero de nada sirve si no hay protección. Y mucho más en un país como Colombia, en donde la figura, llamémosla así, del sapo no es reconocida como una virtud pública, sino que realmente el sapo en Colombia es un agente al cual usted debe de eliminar, y es así de claro. Es decir, la persona que denuncia corrupción en este país es una persona de alto riesgo. Eso no quiere decir que no sigamos luchando como sociedad para que hayan mejores condiciones de denuncia. Si ustedes se dan cuenta, en la legislatura pasada, creo que en esta legislatura está para debate los próximos días, hay un articulado de una nueva ley que genera nuevas herramientas anticorrupción y entre ellas se está estableciendo un estatuto de protección al denunciante y un estatuto de la denuncia. La denuncia ya es muy clara para el sector privado, no es tan clara para el sector público. Y creo que ahí hay mucho todavía por hacer, hay muy buenos estándares internacionales, las personas que quieran mirar, incluso existe estándares internacionales a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los temas de denuncia, hay referentes en la Unión Europea para comprender cómo es el tema de la denuncia específica de hechos de corrupción y cómo podemos hacer para, digamos, garantizar la integridad del denunciante, pero también lograr que a través de las denuncias se logre digamos, fortalecer la lucha contra la corrupción cuando reduzcamos los niveles de impunidad que existen frente a este tipo de delitos. Muchas gracias, Ana Paulina, por la charla y por dar respuesta a las preguntas. Como les digo, pues la charla suscitó muchas reacciones, muchas preguntas, pero pues por cuestiones de tiempo, pues vamos a terminar esta parte ahí. Nosotros quisiéramos aprovechar la oportunidad para mostrarles un proyecto de posgrado que surgió en el externado precisamente atendiendo a todas estas preocupaciones e ideas que nos ha compartido Ana Paulina. Se trata de la especialización en gestión anticorrupción. La idea al principio fue o surgió debido a ese sustrato de investigación que tiene el externado en diferentes áreas, y una prueba de ello es la obra Corrupción en Colombia. Fueron 4 tomos que se publicaron en el año 2018, que contiene pues amplias investigaciones sobre corrupción con diferentes enfoques y en diferentes frentes. En esta obra participaron muchos, pues yo diría que casi todas las facultades de la universidad, mezclando enfoques jurídicos, económicos, desde la administración de empresas y desde otras ciencias sociales. Ustedes pueden ver, les voy a compartir más adelante a través del chat el link para que vean las reseñas que hay sobre los capítulos de la obra y que se familiaricen pues más con lo que hemos hecho. No solamente por estos libros, sino pues por otras líneas de investigación y proyectos que hemos tenido en el externado, surgió la idea de hacer esta especialización. No tanto o complementando 2 elementos. Uno, pues ese conocimiento, pero con una preocupación muy grande, que es exactamente la frase con la que Ana Paulina empezó su charla, y es cómo pasamos del dicho al hecho. O sea, podemos entender el fenómeno de la corrupción desde diferentes aspectos, lo hemos analizado, pero ¿cómo podemos transformar esa realidad? Y una de las conclusiones pues, que tuvimos es que la transformación de esa realidad pasa por ofrecer una serie de herramientas, por tener profesionales que tengan unas herramientas y que puedan gestionar todas estas herramientas y recursos anticorrupción
de los que disponemos en este momento. Entonces, el programa tiene como propósito precisamente formar especialistas en herramientas analíticas, conceptuales y prácticas para afrontar los riesgos de corrupción que enfrentan tanto organizaciones públicas como privadas. Y esto es una cosa que me gustaría resaltar, y es que parte de las conclusiones que tuvimos quienes estuvimos en esa investigación es que obviamente cuando uno entiende, uno desde la academia cuando quiere entender un fenómeno, hay hay un afán de partirlo en diferentes secciones. Entonces, en el caso de la corrupción, diría la corrupción pública, la corrupción privada, la corrupción política, la corrupción administrativa, etcétera. Pero una de las conclusiones del estudio fue que, pues definitivamente los fenómenos están entrelazados y que rara vez yo puedo hablar de corrupción solamente en el ámbito público o solamente en el ámbito privado. El ejemplo más fácil de ese, creo que pues lo estábamos hablando ahorita, pues el de la contratación pública, en donde se configuran relaciones del sector público, del sector privado, y esa configuración de relaciones pues es la que da pie a actos de corrupción. Entonces, entendemos como un fenómeno fluido, un fenómeno complejo, un fenómeno que cambia, ya lo había mencionado, ya lo explicó muy bien Ana Paulina, y pues lo que queremos es precisamente con ese compromiso, no solamente de investigación, sino de impacto social del externado, es que los egresados tengan unas competencias para ser líderes en el diseño e implementación de planes y políticas anticorrupción en sus organizaciones. Bueno, acá me gustaría hacerles como un zoom al plan de estudios que estamos proponiendo, como un programa de especializaciones de 2 semestres, y tiene, yo diría que 5 áreas de trabajo, la especialización. Una es el área jurídica, la otra es el área de ciencias sociales, la otra es el área de contexto, un área pues que es el centro de la especialización, que es el área de herramientas, y un área electiva. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que tratamos de hacer es pues poder desde las diferentes ópticas integrar una comprensión elaborada y contextualizada de los fenómenos de corrupción, que pasa obviamente por el entendimiento de las tipologías jurídicas, en este caso puede ser tipologías penales, pero pues también otras tipologías que desde el derecho se han elaborado para em, entender, o más bien como para capturar estos fenómenos que relacionamos con la corrupción. Otra dimensión que es pues desde las ciencias sociales, cómo se entiende la corrupción desde la economía, desde la política y desde otras ciencias sociales. Un área en donde la idea es que ustedes se lleven una comprensión clara del contexto, como decía Ana Paulina, la corrupción no se da en el vacío, no me acuerdo muy bien la expresión, o no se da como en un, en, Escéptico. en- exacto, no se da en el vacío o en un escenario aséptico, sino que se da en unos contextos particulares. Entonces no es lo mismo los fenómenos de corrupción en Colombia que los fenómenos de corrupción en países europeos, y las gafas que tendría que tener o los lentes que tenía que entender para entender estos fenómenos son diferentes. Eh, Todo esto desemboca en unas herramientas prácticas para gestionar estos riesgos de corrupción en las organizaciones públicas y privadas. Y también decidimos dejar este bloque electivo precisamente porque esto va cambiando mucho. Por ejemplo, Ana Paulina ahorita mencionó el tema de reparación y no repetición. Entonces, hay unas discusiones de, por ejemplo, la conexión entre corrupción y derechos humanos. Entonces, deberían ser responsables las personas responsables de actos de corrupción cuando estos actos tienen efectos sobre la protección de los derechos humanos, deberían tener una responsabilidad adicional, por decirlo así. ¿Cómo reparamos a las personas que han sido víctimas de actos de corrupción? Entonces, son temas pues novedosos, complejos, donde no hay respuestas únicas. También temas que han estado muy de moda ahora, como por ejemplo el uso de herramientas de tecnología y análisis de datos en la lucha contra la corrupción. Ahorita estaban hablando de todo este tema de la contratación en tiempos de pandemia. Entonces uno puede ver cómo instituciones como la Contraloría han hecho uso
herramientas de tecnología y de análisis de textos para en tiempo real poder detectar anomalías en los contratos. Discusiones sobre integridad. Entonces dejamos un bloque de seminarios selectivos como para que ustedes puedan podamos explorar esos temas que van cambiando y que fluyen a lo largo, pues, de los años y a lo largo de que se va estudiando y se van teniendo nuevas experiencias en el tema de la corrupción. Ya les vamos a mandar, si Lorena me ayuda, a ir poniendo los links de la especialización y bueno, y de todo esto en el chat. Ya información más particular sobre la especialización, pues para que se familiaricen más, es que ya les dije, son 2 semestres, con el fin de compatibilizar sus actividades laborales con estos estudios de posgrado. La idea es que vamos a tener visitas mensuales de miércoles a sábado. El costo total del programa es de 17 millones de pesos. Y la instalación de la primera corte va a ser el miércoles 11 de agosto. Esperamos en serio que este programa sea una gran contribución, pues, al país, que les dé herramientas, pues, como les decía, herramientas para formar líderes en el diseño y ejecución de políticas anticorrupción, y además, pues, que les sirva a ustedes en su rol, ya sea en el sector público, en el sector privado, pues porque este es un tema que ha estado, pues, que ha cobrado más importancia en los últimos años, y realmente hemos visto la necesidad de tener profesionales calificados en el tema. Importante también, pues, para este semestre, que tengan en cuenta que la universidad ha externado, en sintonía, pues, con las realidades que vivimos actualmente, pues ha implementado una política de descuentos. Esta política de descuentos es el 14% del valor de la matrícula durante el segundo semestre de 2021. Y además de ese 14%, hay la opción de un 5% adicional por pago de contado o de un esquema de financiación sin intereses durante el semestre. También, pues, para que lo tengan en cuenta, este semestre no hay derechos de inscripción, o sea que ustedes pueden inscribirse y hacer el proceso de admisión sin costo. Y importante también, pues, que creo que este es un elemento de decisión importante para muchos, es que durante el segundo semestre de 2021 continuamos con el modelo híbrido de virtualidad y presencialidad. Quiere decir que vamos a organizar algunas sesiones presenciales, algunas clases presenciales, pero continuamos con el criterio de voluntariedad tanto para profesores como para estudiantes, en caso de que no se sientan cómodos o por alguna razón no puedan asistir al campus. Listo, con eso termino la presentación de la especialización. Lorena, no sé. David, muchas gracias. Y en este momento quisiera abrir la ronda de preguntas que tengan tal vez sobre este programa. Agradezco también en el chat puedan tener acceso al link de la especialización, y si hay dudas puntuales pueden hacerlas en este momento o enviarlas al correo informacion.economia@uexternado.edu.co. César Roldán tiene una pregunta y es: si estamos fuera de Bogotá, ¿se puede 100% virtual? No nos gusta hablar tanto de virtualidad, sino de clases remotas. Entonces, durante el primer semestre de 2022, existirá la opción de que si ustedes están fuera de Bogotá o no importa la razón, ustedes puedan tomar las clases de manera remota. Así la clase se haya hecho de manera presencial, vamos a tener todo el despliegue para que ustedes puedan tomar la clase de manera remota. La política de presencialidad para el próximo semestre, o sea, para el 2022, pues se va a determinar en su momento, pues según la evolución pues de la pandemia y de todo lo que está pasando en este momento. Sin embargo, me gustaría resaltar que el programa, como está estructurado en visitas mensuales, entonces incluso en un esquema 100% presencial,
solamente implica que ustedes vengan a Bogotá y que ojalá puedan venir y conocer la universidad y que, bueno, nos podamos ver las caras allá. Implica que ustedes puedan ir, tengan que ir solamente cinco veces al semestre, porque son 5 visitas semestrales. Dice César, el segundo semestre sí habría que ir mensual, entonces. Esto depende de las decisiones que dicta el gobierno nacional y el gobierno distrital en materia de presencialidad respecto a la crisis de salud que estamos viviendo. En este momento nos están permitiendo unos regresos bajo unas condiciones específicas de aforo, y la decisión de la universidad es que este semestre que inicia en agosto, el regreso a la presencialidad va a ser completamente voluntario, pues porque no todos los estudiantes se sienten seguros, o porque no todos han recibido vacuna, o porque tienen alguna comorbilidad. En ese sentido va a ser voluntario, pero una vez el gobierno nacional y distrital permita el regreso total, habría un regreso completo a la presencialidad. Pregunta Luis Carlos Ardila, los horarios de clase que se manejan, ¿cuáles son y de qué hora a qué hora? Listo, las visitas, entonces el programa está estructurado en 5 visitas semestrales, una visita al mes. Durante esa, lo que llamamos visita, va de miércoles a sábado. Miércoles, jueves y viernes, las clases son todo el día, de 8 de la mañana, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados por la mañana. Entonces, la idea de esas visitas es pues que ustedes desarrollen ciertas actividades, pero también que los docentes orienten el trabajo que ustedes deben hacer de manera independiente o ahí sí virtual durante el mes, durante el siguiente mes. Es un modelo que ha funcionado muy bien en el externado, específicamente en la Facultad de Derecho, y que nosotros en la Facultad de Economía ya tenemos para los nuevos, casi todos los nuevos programas de posgrado. Les puse en el chat pues un recurso que me parece muy interesante, y es que si no conocen la obra de Corrupción en Colombia del externado, pueden leer reseñas de algunos de los capítulos en el link que les acabo de mandar y que voy a volver a mandar. Y que obviamente ojalá eso sea invitación suficiente para que se acerquen a la obra. Pregunta Dania Marcela, por favor, pueden enviar el link para las respectivas instrucciones y el instructivo. Listo, en un momento. En el link que mandan, en el link pueden conseguir información. En el mismo link de información general a la especialización hay un botoncito que dice arriba, que dice inscripciones abiertas. Le damos clic a ese botoncito y ahí, mejor yo voy a compartir la pantalla. Entonces este es el link. Le damos clic a este botoncito y, y bueno, y ahí podemos iniciar el proceso de inscripción. Entonces, y otra cosa que me gustaría resaltar es que obviamente la especialización pues está administrada por la Facultad de Economía y la Facultad de Derecho, pero ustedes van a tomar clase, los profesores de la especialización, bueno, son internos del externado, externos, pero los profesores del externado no solamente son de las facultades de Derecho y de Economía. Vamos a tener participación de FIGRI, que estuvo también muy en la concepción académica de este programa, estuvo desde el inicio, y prácticamente administración de empresas, contaduría, va a haber participación de muchas facultades. Es importante que lo tengan en cuenta. También me llega una pregunta por interno, si el programa, tal vez es porque envié el correo de información.economía, si el programa era de la Facultad de Economía. Este programa es estructurado en conjunto con la Facultad de Derecho. Entonces es un programa multidisciplinar, orientado no solamente a abogados, no solamente economistas, tiene un perfil bastante amplio, y fue diseñado por ambas facultades, Derecho y Economía. Y yo ahí diría que es administrado por las dos facultades, pero en el diseño, como les digo, estuvo involucrados pues muchos profesores de diferentes facultades, específicamente de la Escuela de Gobierno de FIGRI, que también tiene una amplia trayectoria de investigación en este campo.
Y complementando con lo que dijo Lorena, en todo caso el programa no asume una formación previa ni en el área del derecho ni en el área de la economía.